En la cápsula recién pasada analizamos qué es lo que ocurre con la estacionariedad de un proceso X que es estacionario en el sentido amplio al pasar a través de un filtro lineal e invariante del tiempo. Encontramos que esa estacionariedad no se compromete. Pero también encontramos una expresión bien interesante que es una expresión acá para la función de autocorrelación del proceso en la salida. Y sabemos también a través del teorema de Wiener-Khinchin que la transformada de Fourier de esto acá es la densidad espectral de potencia del proceso. Entonces, podemos tratar de tomar transformada de Fourier a esto, vale decir, aplicar transformada de Fourier a esta expresión y ver qué es lo que ocurre. Eso es lo que vamos a realizar en la siguiente, en esta cápsula, ¿sí? Entonces, tomemos transformada de Fourier a Ry de tau, que es básicamente Ry de T1 menos T2 en la lámina recién pasada. Y esto es igual entonces a la integral de menos infinito a infinito. Esta es la integral de Fourier, seguida por dos integrales de menos infinito a infinito, que son estas dos integrales. Y ahora viene todo esto de acá, donde este valor esperado va a ser reemplazado por esta función de autocorrelación. T1 menos T2 va a ser reemplazado por tau. Y se le va a agregar el kernel de la integral de Fourier. Entonces queda h en tau 1, h en tau 2, función de autocorrelación de tau menos tau 1 menos tau 2, perdón, más tau 2, e a la menos j2pi f tau, de tau 1, de tau 2, de tau. Reordenamos las integrales y queda integral doble de h de tau 1, h de tau 2, integral de rx de tau menos tau 1 menos tau 2, e a la menos j2 pi f tau, de tau 1 de tau 2. Y ahora vamos a hacer un cambio de variable, y el cambio de variable es tal que vamos a definir todo esto de aquí como tau prima, y por lo tanto este tau de acá, que es el único lugar dentro de la expresión que tenemos a la vista, donde aparece tau, queda como tau prima más tau 1 menos tau 2. Desde luego los límites de integración siguen siendo menos infinito e infinito al cambiar de tau a tau prima. El cambio de variable es para tau, ¿sí? Entonces el diferencial de tau prima va a reemplazar al diferencial de tau. Y con eso resulta que podemos escribir esta suma que entra a esta exponencial como tres exponenciales separadas, ¿sí? Y entonces estas tres integrales se vuelven separables, queda la integral de h de tau 1 por una exponencial e a la menos j2 pi f tau 1, luego viene una integral de h de tau 2 por e a la menos j2 pi f tau 2 y finalmente, más, ¿sí? Porque el signo menos transforma el menos de Fourier a más, aquí, menos menos da más. Y finalmente queda la integral de Rx de tau prima e a la menos j2 pi f tau prima de tau prima.
Y esto es sumamente interesante porque fíjense lo que tenemos ahora a la vista. Tenemos que esto de acá es la transformada de Fourier de la función de respuesta al impulso del filtro. Vale decir, esto es igual a h de f. Esto de aquí es esencialmente la misma transformada de Fourier, pero conjugada. Esta es una propiedad que todos conocemos sobre la transformada de Fourier. Y finalmente, esta acá es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación del proceso X, cuyo resultado desde luego lo conocemos y es S sub X de F. Entonces con ello hemos llegado a el siguiente resultado importante que dice así, dice que la función de autocorrelación de la salida, que es, la densidad espectral de potencia de la salida, Y de F, es igual a el módulo de H de F al cuadrado por Sx de F. Entonces tenemos con este resultado la posibilidad de determinar la densidad espectral de potencia de un proceso a la salida del filtro a partir de la respuesta de frecuencia del filtro y la densidad espectral de potencia del proceso de entrada. Con eso concluimos esta cápsula y continuamos a la siguiente.